Juan Pablo Enrique, compañero, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un placer ¿Cómo andás, comunicarme con ustedes. ¿Cómo andás, ¿Todo Juan? bien por ahí? Todo Bien, bien. bien, bien. Tratando Tratando de... intentando comprender este nuevo proceso, esta nueva etapa, que evidentemente los anuncios y Una vieja etapa en realidad. Sí, en realidad esta etapa es nueva. Ahora la restauración de viejos Práctica. paradigmas es lo histórico. ¿Cómo Com- estás viendo, Juan Pablo, el todo? No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Elegí vos la arista que quieras abordar. Sí, básicamente empezar por un fuerte proceso de reflexión y sobre todo hacer un diagnóstico acertado de cuáles fueron las causas que concurrieron en este desenlace tan fatal, ¿no? Uno a veces lo cita con terminología terrorífica, pero no es más que eso, porque ya conocemos todos los procesos históricos argentinos, qué es lo que ha pasado cuando la clase dominante llega al poder, digamos. Me parece que, bueno, se inicia el segundo tiempo. Hace un par de años el expresidente Mauricio Macri lanzó un libro que fue el más vendido de la Argentina del año, por las dudas, Ajá. Que se llamó Segundo Tiempo, donde explicaba las políticas que se venían, si él era candidato o alguien en el cual él pudiera tener cierta injerencia, y bueno, se dio esta instancia. Javier Milei, sin asumir en estas semanas previas, daría toda la sensación que primero no tiene estructura y segundo tiene una importante debilidad a la hora de llevar adelante acuerdos, ¿no? Estamos hablando de que Mauricio Macri puso al ministro de Economía, si bien no está ratificado, ya todo indica que sí, será Toto Caputo, nada más y nada menos que uno de los principales culpables de haber llevado a la Argentina a un enorme proceso de endeudamiento a 100 años y con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos. Muy preocupante lo que se viene. Sí. Una de las cosas que por ahí queríamos conversar contigo, Juan Pablo, era, de acuerdo a tu visión, ¿cuál fue el talón de Aquiles de nuestra economía nacional en estos últimos 4 años que generó tanta condición social que de algún modo operó en la subjetividad y en la realidad material de los argentinos, sobre todo de los jóvenes? Eso por un lado. Y después si es viable esta reforma anunciada, privatizaciones, retirada del Estado de la dinámica económica, el avance sobre derechos históricos, y eso, ¿crees que es viable que se pueda producir, digamos, sin que se generen conflictividades sociales a escala importante? Qué buena pregunta, desde la mejor del último tiempo. ¿Por qué? Sí, razones hay muchas por las cuales llegamos a este punto. Yo creo que el Frente de Todos, después de venido en Unión por la Patria, había generado gran expectativa en el año 2019 con la fórmula Fernández-Fernández, y uno de los objetivos de esa fórmula era justamente combatir la inflación, que había crecido al doble desde 2015 a 2019, básicamente por el efecto de la caída de reservas y del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese punto quizá es el principal que terminó afectando no solamente la economía, sino el descreimiento sobre el proyecto político que gobernó la Argentina, que gobierna la Argentina hasta el 10 de diciembre, pero que no le alcanzó en términos de generación de conciencia para convencer a la mayor parte de la población. Asimismo también, más allá de esa cuestión económica, como le pasó a gran parte de gobernantes de la historia argentina, como fue el caso de Alfonsín, esta gestión estuvo condicionada por dos grandes matrices que fueron la deuda con el fondo, podríamos agregar una tercera, ¿no? La climática con el efecto de la sequía este año y obviamente la pandemia, que fue una de las cuestiones que mejor se trabajó en la Argentina, pero no alcanzó, además de, se notó, y ya hablando más con el diario del lunes, falta de conducción, una debilidad política a la hora de tomar decisiones que se habían
o ideas que se habían plasmado como plataforma de gobierno, como fue el caso de la reforma judicial, Sí, la estatización de Vicentín, exacto. la intervención fuerte del Estado con la rigurosidad que merece una situación endeble del país como para torcer el mecanismo de distribución de la riqueza. Acá hay un punto. La distribución de la riqueza, en términos salariales, no paró de bajar desde 2015 a la actualidad. Ujú. Y marca de que alrededor de 90.000 millones de dólares, estamos hablando de 2 préstamos con el fondo, es la cantidad de recursos que dejaron de percibir los trabajadores en sus bolsillos y que se han adueñado los propietarios y los dueños del capital en la Argentina. Cuando uno ve esa cifra, demuestra que la participación de la riqueza en términos de los trabajadores en el PBI ha sido regresiva y es otra de las causales también de esta derrota. Y además hacer mención a una cuestión que en su momento le salieron al cruce, pero creo que tenía razón, cuando Axel Kicillof marcó de que había que empezar a tocar otra música, porque había sectores de la población argentina que no nos estaban entendiendo, los cuales no estábamos llegando, no estábamos interpretando, y era un poco eso, ¿no? Se notó demasiado, porque no es que a Milei lo votaron los sectores de la clase dominante o los sectores ricos de la Argentina, sino que fue acompañado específicamente por sectores y populares. en gran parte no solamente por jóvenes, sino por sectores populares, por pobres, y básicamente los sectores que están ligados al trabajo informal, ¿no? Que está rondando el 50% de la población argentina, y es ahí donde quizá el peronismo y el campo nacional y popular no tuvo la suficiente capacidad de seducir con propuestas y de llegar con acciones concretas como para cambiar la matriz de distribución del ingreso. Otra cuestión que parece sorprendente cuando uno indaga los diarios y los periódicos. Hoy leíamos una nota en página 12 de Álvaro García Lineras sobre el giro proteccionista de los países poderosos de Occidente, cuando ellos están con sus avanzadas coloniales de candidatos como el que tuvimos nosotros acá de La Libertad Avanza, proponiendo una agenda que tiene que ver con la desregulación, que tiene que ver con la liberalización de los mercados, con las privatizaciones. Y sin embargo, esos países centrales están en un paradigma diametralmente opuesto. ¿Cómo pensás que podemos desembarazarnos de esa influencia tan nefasta? Sí, primero me parece que bueno, ahora llega una etapa de resistencia y de lucha. Yo recordaba cuando hacías la introducción anterior que cuando fue el préstamo con el Fondo Monetario Internacional en 2018, no hubo ningún tipo, más allá de algunas intervenciones de dirigentes, pero no hubo actos masivos de repudio, de llenar plazas, además, bueno, hoy creo que tenemos que generar el nivel de conciencia necesaria para que si se intenta o privatizar alguna empresa del Estado o generar nuevamente un proceso de endeudamiento que ahora va a requerir, creo que es lo único bueno que tuvo la intención Guzmán en su momento, de una ley en el Congreso para poder endeudarse o para poder privatizar empresas como YPF, y con amplia mayoría del 67%, bueno, creo que hay que reorganizar el campo popular y dar la pelea, ¿no? La pelea, la discusión en los medios de comunicación, en los barrios, en el supermercado, en el club, en cada ámbito donde se lleve adelante la creación de sentido común, porque si hay una derrota en este tiempo es la derrota cultural, y la militancia de campo nacional y popular en este tiempo quizá no ha tenido muchos argumentos para defender a un proyecto político que ha gobernado la Argentina y que tenía muy pocas cosas positivas, si bien era enormemente superior a la gestión de Mauricio Macri, ¿sí? Porque este gobierno no salió a endeudarse, generó empleo, creció el sector industrial, pero siempre falta, y de un proyecto popular siempre se espera más. ¿Qué es lo que dice Álvaro García Linera cuando se manifestó al otro día de las elecciones diciendo que todas las transformaciones y las cuestiones que nosotros hemos dado en términos de calidad de vida para los sectores asalariados de la Argentina y para los sectores informalizados
son insuficientes, ¿sí? Hay que pensar nuevas músicas, nuevas necesidades, nuevas demandas. Y en ese sentido, Javier Milei y toda esa troupe de comunicadores que lo rodea lograron interpretar, interpelar a esa juventud, básicamente, que terminó acompañando, no haciendo un profundo análisis de lo que estaba detrás de Milei y de las medidas, sino de la necesidad de cambiar algo, un régimen establecido que no estaba dando respuestas a la demanda que se venía llevando adelante. Pablo, esto que vos estás diciendo me hizo pensar en estos momentos lo que decía Cristina, que en realidad la sociedad no se ha derechizado, sino que no hemos cumplido como modelo político satisfacer las necesidades básicas de un amplio espectro de la población. Y eso me hace, me hace un cortocircuito ahí con el tema cultural. O sea, si la sociedad no se ha derechizado, ¿qué pasa? Primero, si es cierto esto, y si no, en cierta forma, el hecho de no satisfacer esas necesidades básicas hizo que directamente la gente ha optado por este falso cambio, ¿no? Que en cierta forma el cambio que querían era que ellos mismos satisfacieran esas necesidades mínimas, ¿no? Exacto. Me viene bien el punto para recordar a un amigo, un compañero en común que tuvimos y que nos dejó a principios de este año, que fue Mario Martegani. Él siempre hacía hincapié en la agenda cultural y en la necesidad de transformar la realidad desde la política y la necesidad de politizar a nuestra sociedad, ¿no? Si ustedes recuerdan, en su intervención como senadora, ya por el año 2016-2017, Cristina hacía un mea culpa y una autocrítica diciendo que en el tiempo que gobernó el kirchnerismo, hasta 2015, se habían concretado gran cantidad de transformaciones en la vida social y económica de la Argentina, pero que eso no se había logrado de alguna manera vincular con una transformación cultural, pedagógica, y se notó demasiado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que gran cantidad de los beneficiarios de una política histórica como el Procrear terminó votando en contra de ese proyecto político. Se me vino ese ejemplo a la cabeza, ¿no? Bueno, falta no solamente otra cuestión, el tema de la deuda. Yo como militante en esta gestión lo planteé a algunos legisladores de la provincia, hacer una especie de ESI de la deuda externa para que se discuta esa temática en cada uno de los establecimientos educativos muy buena propuesta, de la provincia. Lo hice al principio y no me dieron mucha sintonía, y después el tiempo me está dando la razón. Inclusive Cristina basó todas sus intervenciones a lo largo de estos 4 años en el tema de la deuda, ¿no? Que es nuestra gran ancla para poder avanzar en el desarrollo de la Argentina. Bueno, cosas que se pudieran haber hecho y que no se hicieron, debates que faltaron, acciones concretas que faltaron para llegar a ese electorado que esperó muchísimo de nosotros y que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y también, como dice García Linera, aprender a leer que hoy estamos ante una nueva sociedad que tiene nuevas demandas, y son claros ejemplos de esos trabajadores informalizados, tanto de Uber como de las diferentes empresas que hacen entregas a domicilio de alimentos y demás, pero que están vinculadas con una nueva forma de vivir y de pensar el mundo, seguramente mucho más precarizados, pero me parece que deberíamos darnos una profunda reflexión hacia adentro para saber cuáles fueron las reales causas que terminaron con este desenlace feroz que va a tener la Argentina en los próximos años, pero que nos va a obligar a reconstruir ese tejido colectivo que es característico del ciudadano argentino y que ha logrado grandes conquistas de derechos. Esperemos que esta vez... Se me ocurre consultarte algo en lo inmediato, y sobre todo acá en la provincia, por ejemplo, que se encuentran como dos expresiones diferentes y contrastantes. Una, la del gobernador electo, que dice que no hay dinero para pagar
solo para pagar el aguinaldo y faltaría dinero para eso el electo, y que bueno, que Bordet sale conferencia de prensa a aclarar que está todo. ¿Qué grado de realidad hay en todas esas expresiones? Porque genera una zozobra. Nosotros que trabajamos en el Estado también genera una zozobra, una incertidumbre y una dinámica, por decirlo así, paranoide, de que se va a cortar todo. Se va a interrumpir todo lo... ¿Y qué grado de legalidad, qué grado de posibilidad hay en eso, Juan Pablo? Mira, acá hay leyes que hay que cumplir, pero me gustaría hacer un apartado especial. El gobernador electo de la provincia forma parte de Juntos por el Cambio, y si hay una característica distintiva de ese sector, es mentirle a la población permanentemente. Yo creo que ya, y son muy buenos comunicadores y estrategas de cómo plantear el escenario de gestión para los próximos años. Quieren echarle la culpa de todo lo malo que hagan en el próximo tiempo. La provincia ha estado ordenada durante este último tiempo, si bien la gestión de Bordet puede catalogarse como con cierta mediocridad en algunas cuestiones, sobre todo creo a la hora de tomar ciertas posturas políticas en defensa de un proyecto popular, pero ha tenido siempre una correcta administración de los recursos, siempre se le pagó a los trabajadores, a los pasivos, a los activos en tiempo y forma, siempre hubo una correcta administración de los recursos de la provincia, y hoy salió a ratificar lo que ha hecho durante estos 8 años, administrar la provincia correctamente. Ya arranca el gobernador electo mintiéndole a la población, lo cual es una característica distintiva de ese sector político, y es importante que podamos establecer esas cuestiones, ponerlas en evidencia y generar el debate con las lógicas propias de la Argentina que se viene. Creo que también está abriendo el paraguas ante un escenario y una incertidumbre de país donde el mismo electo presidente dijo que no sabía si iba a poder pagar el aguinaldo porque no quería gastar más de lo que se recaudaba y demás. Siempre va a haber fondos y recursos para pagarle a los bancos el tema de las LELIQs o para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y siempre para la clase dominante que gobierna, los sectores ajustados van a ser las clases populares. Por eso hay que luchar, hay que resistir y hay que volver con una presencia mucho más fuerte en el próximo tiempo para no abdicar ante las presiones y para con rigurosidad responder a las demandas del pueblo argentino. Sí, esta situación de la mentira que vos decís me hace acordar que ellos niegan, primero que nada, también mintieron cuando la herencia de Cristina, en el 2015, diciendo que habían entregado el país en llamas y toda esa cosa, y ahora y después negar la herencia que nos dejó Macri, diciendo que negando que la deuda tuvo que para pagar deudas de Cristina y del robo y toda una serie de cosas, y ahora este tipo también negando la administración de un gobierno peronista en la provincia. Así que y estas mismas cuestiones están subiéndolo en los medios nacionales, que bueno, como se sabe, se ven en todo el país, ¿no? Sí, es una estrategia. Ellos la hacen muy bien. La hizo Macri en el 2015. La reeditan en las redes sociales, sí. Mintiendo, la está haciendo este gobernador electo también mintiendo. Me hubiera gustado escuchar a mayor cantidad de dirigentes, además del gobernador, salirle al cruce al gobernador electo, cosa que faltó también en la campaña. Muy pocos salían al cruce, no se hablaba de política. Hay muchísimas cosas que también en la provincia faltaron, y no es menor que el peronismo haya perdido después de muchísimos años estas elecciones, después de 20 años, y va a costar creo que va a costar mucho, y va a depender también del contexto nacional, volver a gobernar la provincia. Esperemos que esto se revierta y esperemos que todo esto nos sirva para aprender y a comunicar mejor también, sí, porque el gobierno de Alberto no lo hizo cuando arrancó la gestión, no marcó el punto de referencia desde donde se iniciaba la Argentina para poder generar ciertas transformaciones que permitieran vivir un poco mejor a la gente. Tal cual. No se hizo y luego se pagaron las consecuencias por comunicar mal. La comunicación
de esta gestión fue una de las peores que yo he visto en democracia. Había poca gestión, me Querido parece, en ese Pablo, sentido. te estamos despidiendo y queremos agradecerte enormemente todo el aporte y las clarificaciones que nos has podido expresar. Te estamos saludando, que pases una muy buena noche y estamos pronto comunicándonos nuevamente para hablar sobre economía. Te mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Beso grande para ustedes. Vamos a un tema musical.